Hoy vamos a hablar de un ecosistema impresionante, lleno de vida, historia y equilibrio natural, los bosques de coníferas. Quizás cuando escuchamos esa palabra coníferas, no todos sepamos exactamente a qué se refiere, pero son esos grandes bosques llenos de pinos, abetos y cedros, que cubren una gran parte del planeta. Estos bosques son uno de los ecosistemas más extensos e importantes del mundo, y tienen una función vital: ayudan a regular el clima de la Tierra, producen oxígeno, guardan enormes cantidades de agua y sirven de hogar a miles de especies. ¿Qué son los bosques de coníferas? Los bosques de coníferas se llaman así porque están formados principalmente por árboles que producen conos, unas estructuras duras y leñosas donde se encuentran sus semillas. De hecho, la palabra conífera viene del latín conus, que significa cono, y ferre, que significa llevar. A diferencia de otros árboles que dan flores o frutos, las coníferas son plantas gimnospermas, lo que significa que sus semillas no están dentro de un fruto, sino al aire libre, dentro de esos conos. Sus hojas en forma de aguja son una de las principales adaptaciones. Gracias a esa forma tan particular, las hojas resisten el frío, pierden poca agua y pueden mantenerse verdes todo el año. Por eso, a muchos de estos árboles se les llama también como árboles peneres, porque no pierden todas sus hojas en invierno como los otros árboles. Estos bosques se encuentran sobre todo en regiones donde los inviernos son muy fríos y los veranos son muy cortos, así que las coníferas están perfectamente adaptadas para sobrevivir en condiciones extremas, con poca luz, poca agua y temperaturas muy bajas. Su forma alargada y cónica no es casualidad. Esa estructura ayuda a que la nieve se deslice fácilmente por las ramas sin romperlas, y su corteza gruesa y sus resinas las protegen del viento, del hielo y de los insectos. En pocas palabras, los bosques de coníferas son auténticos sobrevivientes de la naturaleza. ¿Dónde se encuentran y qué tan grandes son? Estos bosques no están en cualquier parte. Forman una especie de cinturón verde gigante alrededor del hemisferio norte del planeta. A esta gran franja se le conoce como taiga o bosque boreal. De hecho, es el bioma terrestre más grande del mundo. Para que te des una idea, los bosques de coníferas cubren enormes extensiones en Canadá, Alaska, Rusia, Noruega, Suecia y Finlandia, y parte de Estados Unidos y Asia. Pero no creas que solamente existen en zonas frías. También hay bosques templados de coníferas en México, especialmente en la Sierra Madre Occidental y Oriental. En nuestro país crecen especies muy valiosas como el pino ayacuite, el pino blanco y el oyamel, que son árboles grandes, resistentes y con un papel ecológico fundamental. Por ejemplo, el oyamel es el árbol donde cada año llega la mariposa monarca a pasar el invierno. Así que México también tiene una parte muy especial dentro de los bosques de coníferas del mundo. En conjunto, este bioma ocupa millones de kilómetros cuadrados y es uno de los principales pulmones del planeta. Clima y condiciones ambientales. El clima de los bosques de coníferas es frío, húmedo y con estaciones muy marcadas. Los inviernos son largos, oscuros y con temperaturas bajo cero, mientras que los veranos son cortos, frescos y con un poco de sol. En muchas zonas, las temperaturas invernales pueden bajar hasta los menos 40 grados Celsius, y en verano apenas subir entre 10 y 20 grados. Durante el invierno, el suelo permanece cubierto de nieve durante meses, y muchos ríos y lagos se congelan completamente. La cantidad de luz solar cambia mucho a lo largo del año. En invierno hay días en el que el sol apenas sale, mientras que en verano, en algunos lugares el sol casi no se pone. Este fenómeno se llama el sol de medianoche, y es típico de las regiones más al norte, como Noruega, Alaska o Siberia. Vivir en un clima tan extremo ha hecho que tanto las plantas como los animales desarrollen adaptaciones sorprendentes. Algunos animales hibernan, otros migran, y otros cambian el color de su pelaje para camuflarse en la nieve. Y los árboles, por su parte, han aprendido a sobrevivir con poca luz y poca agua. La flora, los árboles que dominan el paisaje. Ahora hablemos de los protagonistas de este ecosistema, las coníferas. Entre las especies más comunes encontramos los pinos, que crecen rápido, soportan el frío y ayudan a regenerar los suelos desde los incendios. Los abetos, que tienen una forma piramidal muy bonita, con agujas suaves y conos colgantes. Los alerces, que
que son especiales porque, a diferencia de la mayoría de las coníferas, pierden sus hojas en invierno. Y los cedros o las secuoyas, gigantes, impresionantes, que pueden vivir más de 1000 años y alcanzar alturas enormes. Si te imaginas un bosque cubierto de nieve, con troncos altos y delgados que parecen tocar el cielo, eso es un bosque de coníferas. Debajo de ellos, el suelo suele estar cubierto de musgo, líquenes y arbustos pequeños, porque no entra mucho la luz solar. Este tipo de bosque tiene un aspecto silencioso, misterioso y muy tranquilo, pero en realidad está lleno de vida. Cada capa, desde las raíces hasta las copas más altas, es el lugar y hogar de distintas especies. Por ejemplo, en la corteza viven insectos y hongos, entre las ramas aves y pequeños mamíferos, y bajo el suelo miles de microorganismos que mantienen el equilibrio del ecosistema. Su importancia para el planeta. Los bosques de coníferas no solo son bonitos, también son esenciales para la vida en la Tierra. En primer lugar, ayudan a regular el clima. Durante todo el año absorben grandes cantidades de dióxido de carbono, uno de los principales gases que provoca el calentamiento global. Por eso, los bosques de coníferas son considerados grandes almacenes naturales del carbono. Además, liberan oxígeno y purifican el aire, mantienen el ciclo del agua. Cuando llueve o nieva, los árboles absorben gran parte del agua y luego la liberan lentamente en el ambiente, ayudando a formar nubes y mantener la humedad. También protegen al suelo de la erosión, evitan deslaves, estabilizan montañas y sirven como fuentes de recursos naturales, como la madera, el papel, aceites y las resinas. Pero quizás lo más importante es que estos bosques son el hogar de miles de especies, aves, mamíferos, insectos, hongos y microorganismos que dependen unos de otros para sobrevivir. Si estos bosques desaparecieran, no solo se perdería su belleza, también se afectaría el clima global, los ríos, la fauna y hasta nuestra calidad de vida. En resumen, los bosques de coníferas son ecosistemas antiguos, resistentes y llenos de sabiduría natural. Han existido por millones de años y siguen siendo una pieza clave para el equilibrio del planeta. Desde los fríos paisajes de Canadá y Rusia hasta las montañas de México, estos bosques nos muestran cómo la vida puede adaptarse y prosperar incluso en las condiciones más extremas. En la siguiente parte hablaremos de cómo funciona internamente, cómo se regeneran después de incendios, qué animales lo habitan y qué relaciones ecológicas los mantienen vivos. Bosque de coníferas, funcionamiento interno, ecología y biodiversidad. Los bosques de coníferas son uno de los ecosistemas más amplios e importantes del planeta. Se extienden a lo largo de enormes regiones frías del hemisferio norte, formando un cinturón natural conocido como taiga. Este bioma también presente en zonas montañosas de América, Europa y Asia. Destacan por su clima extremo, sus suelos pobres y su biodiversidad única que ha aprendido a sobrevivir en condiciones extremas. Las coníferas, como pinos, abetos, cedros, secuoyas y oyámeles, son los árboles predominantes. Estas especies han desarrollado una serie de adaptaciones para soportar el frío. Hojas en forma de aguja que reducen la pérdida de agua, corteza gruesa que protege contra las heladas y formas piramidales que evitan que la nieve pesada quiebre las ramas. Todo en ellas está diseñado para resistir. Por estos bosques no son simples, zonas frías como pinos. En realidad su funcionamiento ecológico es muy complejo y está determinado en procesos naturales lentos, interacciones entre especies y ciclos internos que han tardado miles de años en estabilizarse. Entenderlos implica observar cada elemento: suelo, clima, fauna, flora, fuego, nutrientes y relaciones ecológicas. El fuego como mecanismo de renovación. En los bosques de coníferas, el fuego no siempre es un enemigo. Al contrario, en muchas zonas forma parte de un ciclo natural que favorece la salud del ecosistema. Los incendios naturales provocados por rayos o sequías extremas cumplen funciones esenciales. Eliminan árboles viejos o débiles, abren espacios para nuevas plantas, liberan minerales del suelo
y reducen plagas que suelen esconderse en la hojarasca acumulada. Algunas especies de pino poseen conos serótinos, que permanecen cerrados durante años hasta que el calor de un incendio derrite la resina que los sella. Cuando esto sucede, las semillas caen sobre el suelo despejado y fértil, iniciando una nueva generación del bosque. Este proceso da lugar a la sucesión ecológica, que puede tardar décadas. Sucesión temprana, que son hierbas, arbustos y musgos, colonizan el terreno quemado. Establecimiento, que aparecen plántulas de coníferas jóvenes. El crecimiento acelerado, los árboles compiten por luz y espacio, y el bosque maduro se recupera un ecosistema similar al original. Así, aunque devastadores a primera vista, los incendios forman parte de un ciclo de renovación natural. Suelos pobres, fríos y de lenta descomposición. El suelo de los bosques de coníferas es distinto al de los bosques tropicales o templados. Sus características influyen en toda la vida del ecosistema. Temperaturas bajas gran parte del año. Alta acidez causada por las agujas que caen y se descomponen lentamente. Escasez de nutrientes, ya que los microorganismos actúan más despacio con el frío. La descomposición lenta genera una gran acumulación de hojarasca, troncos caídos y madera muerta. Aunque puede parecer desorden o deterioro, cumple funciones esenciales. Sirve de refugio para insectos, anfibios y pequeños mamíferos. Mantiene la humedad del suelo, proporciona un ambiente ideal para hongos y líquenes. Los musgos y líquenes muy abundantes ayudan a fijar nitrógeno y retener agua. Sin ellos, la fertilidad del ecosistema sería aún menor. El suelo frío es la razón por la cual los árboles crecen lentamente. Una conífera puede tardar cerca de 80 a 120 años en alcanzar la madurez, y algunos viven más de 500 años, como ocurre en los cedros o pinos longevos. La fauna altamente especializada. La vida en los bosques de coníferas es dura. Sin embargo, muchas especies animales han desarrollado adaptaciones únicas que les permiten sobrevivir en un entorno donde el alimento es escaso y la temperatura puede bajar a menos 40 grados centígrados. Grandes herbívoros, como alces, poseen patas largas que permiten caminar en nieve profunda y se alimentan de ramas, corteza y brotes. Los renos migran largas distancias para encontrar comida, siguiendo patrones estacionales que llevan miles de años repitiéndose. Ciervos, que cambian su dieta según el clima, consumen hongos, hierbas, hojas y en invierno ramas finas. Mamíferos fuertes y resistentes, como los osos pardos y negros, acumulan grasa durante el verano y otoño para hibernar en invierno. Wolverine, que sería el glotón, un animal extremadamente fuerte y agresivo que caza incluso presas más grandes que él. Los depredadores esenciales, como lobos, cazan en manada y mantienen bajo control poblaciones de venados y alces, evitando la sobreexplotación de la vegetación. Linces, sus patas grandes funcionan como raquetas de nieve y su pelaje grueso les permite camuflajearse. También están las aves adaptadas al frío, como búhos. Cazan incluso de noche o con poca luz. El halcón, uno de los animales más rápidos del mundo. Cuervos, muy inteligentes y oportunistas, capaces de recordar rostros y resolver problemas. Pequeños mamíferos, como armiños y comadrejas, cambian su pelaje a blanco en invierno. Castores modifican el entorno creando represas que afectan la distribución del agua. Las ardillas rojas, que almacenan comida en troncos, huecos y zonas estratégicas para sobrevivir en invierno. El comportamiento de estos animales, hibernación, migración, almacenamiento de alimento y cambios temporales, es una respuesta directa al clima extremo. La interacción ecológica que sostiene el equilibrio. Los bosques de coníferas no solo se mantienen por las especies que los habitan, sino por las relaciones ecológicas entre ellas, como la depredación. La depredación regula las poblaciones. Los lobos evitan la sobreexplotación de cervios.
Los búhos controlan roedores que podrían dañar semillas o raíces. Las águilas cazan pequeños mamíferos, manteniendo el equilibrio trópico. También está la competencia, que la competencia es esencialmente intensa entre los árboles. Los pinos se desarrollan rápido en zonas abiertas, los abetos suelen dominar zonas más sombreadas y los cedros resisten mejor en suelos húmedos. Las plantas compiten por luz, minerales, agua y espacio para extender sus raíces. Está el mutualismo esencial, que las micorrizas asociadas entre hongos y raíces permiten que los hongos absorban más agua y minerales en suelos pobres. A cambio, los hongos reciben carbohidratos. Este mutualismo es tan importante que el 90% de las coníferas no podrían sobrevivir sin él. El comensalismo, que algunas especies se benefician sin afectar a otras. Los huecos en los troncos creados por pájaros carpinteros son aprovechados por búhos pequeños y cuervos. Los arbustos crecen a la sombra de los árboles sin perjudicarlos directamente. Ciclo de nutrientes. Aunque lento, este ciclo es constante. Las hojas caen, se descomponen, liberan nutrientes, hongos y bacterias las transforman y las raíces los absorben. Cada organismo, desde el insecto más pequeño hasta el lobo más grande, participa de alguna manera en el equilibrio del bosque. Los bosques de coníferas son ecosistemas que combinan resistencia, adaptación y equilibrio. Sus procesos son lentos, pero mantienen una estabilidad sorprendente frente a condiciones ambientales extremas. La flora y fauna que los habitan forman redes complejas de interacción que permiten que este bioma funcione incluso con recursos limitados. Estos bosques se desempeñan funciones globales esenciales. Una de ellas es que almacenan enormes cantidades de carbono, ayudando a mitigar el cambio climático. Otra podría ser que producen oxígeno y purifican el aire. También regulan la temperatura del planeta, dan hogar a especies que han evolucionado durante millones de años y conservan agua dulce y protegen suelos de la erosión. Para comprender su funcionamiento es fundamental para valorar su importancia. Los bosques de coníferas no solo son lugares fríos con árboles, son sistemas vivos, complejos y esenciales para la vida de la Tierra. Los bosques de coníferas representan uno de los ecosistemas más extensos e importantes del planeta. Se reconocen fácilmente por los árboles que los conforman: pinos, abetos, cedros y otras especies que poseen hojas en forma de aguja y que producen conos donde se desarrollan sus semillas. Estas características no son casualidad, han surgido como resultado de millones de años de adaptación a ambientes fríos, secos o con inviernos muy severos. De hecho, estos bosques forman un vasto cinturón verde que recorre gran parte del hemisferio norte, siendo fundamentales como reguladores globales del clima, ya que almacenan enormes cantidades de carbono. Cuando hablamos de su distribución, es imposible no mencionar la taiga o bosque boreal, considerada el bioma terrestre continuo más grande del mundo. En América del Norte se extiende por Alaska, Canadá y el norte de Estados Unidos, mientras que en Eurasia domina enormes regiones de Siberia, Mongolia, Finlandia, Noruega y Suecia. Aunque la mayoría de las personas asocia estos bosques únicamente con regiones frías del norte, también existen bosques templados de coníferas más al sur. Un ejemplo importante son los bosques mexicanos de la Sierra Madre, occidental y oriental, donde crecen especies tan representativas como el oyamel o el pino ayacahuite, que forman parte crucial de la biodiversidad de México. El clima de estos bosques es especialmente extremo. Los inviernos son largos, oscuros y con temperaturas que pueden descender hasta -40 °C, mientras que los veranos son cortos, frescos y relativamente luminosos, llegando apenas a los 10 o 20 grados en promedio.
Esta variación drástica en la disponibilidad de luz y calor obliga a plantas y animales a desarrollar estrategias de sobrevivencia altamente especializadas. En algunas zonas, durante el invierno, la luz solar puede durar apenas unas horas, y en verano ocurre lo contrario. El sol permanece visible casi todo el día. Ahora bien, ¿qué hace tan resistentes a las coníferas? Estas plantas gimnospermas tienen un conjunto de características muy peculiares. Sus hojas aciculares, es decir, con forma de aguja, no son solo una curiosidad estética, tienen una gruesa capa de cera que evita la pérdida de agua y las protege del congelamiento. Su forma cónica característica permite que la nieve se deslice sin acumularse, evitando que las ramas se rompan bajo el peso. Entre las especies más comunes encontramos pinos, abetos, alerces, que curiosamente pierden sus hojas en invierno, a diferencia de la mayoría de las coníferas, así como cedros y secuoyas que en regiones templadas llegan a alcanzar tamaños colosales. En cuanto a su función ecológico, los bosques de coníferas son sistemas dinámicos que se transforman constantemente. Se regeneran mediante procesos como incendios naturales, tormentas que derivan árboles y ciclos de nutrientes muy lentos. A diferencia de los bosques tropicales donde la descomposición de materia orgánica es rápida, en los bosques de coníferas la baja temperatura ralentiza el proceso, cuando suelos ácidos y pobres en nutrientes. Esta lentitud explica la abundancia de musgos, líquenes y arbustos que acompañan a las coníferas en el sotobosque. Muchos pinos incluso dependen del fuego para abrir sus conos y liberar semillas, por lo que los incendios naturales forman parte de un ciclo ecológico saludable. La fauna de esos bosques también es extraordinariamente resistente. Animales como el alce se alimentan de brotes y cortezas, mientras que osos pardos y negros dependen de periodos de abundancia para acumular grasa e hibernar en invierno. Los lobos depredadores esenciales para el equilibrio ecológico mantienen bajo control las poblaciones de ciervos y otros herbívoros. El lince boreal, uno de los felinos mejores adaptados a la nieve, utiliza sus patas grandes como si fueran raquetas naturales para desplazarse con facilidad. También abundan aves como búhos, halcones y cuervos, que encuentran alimento y refugio en la estructura del bosque. En muchos casos, estos animales presentan adaptaciones como gruesos pelajes, migración estacional, hibernación y cambios de color en el pelaje para camuflarse según la época del año. Dentro del bosque ocurren múltiples interacciones ecológicas que mantienen el equilibrio natural. La depredación, como la que ejercen los lobos sobre los ciervos, la competencia por la luz entre pinos y abetos, el mutualismo entre las raíces de las coníferas y los hongos micorrízicos que intercambian nutrientes, o el comensalismo donde aves utilizan viejas cavidades creadas por otros animales para anidar. Todo esto forma una compleja red que permite que el ecosistema funcione de manera estable. En el plano global, los bosques de coníferas cumplen funciones clave para el planeta. Son uno de los principales sumideros de carbono del mundo, ayudando a frenar el calentamiento global, regulan los ciclos del agua, influyen en el clima y protegen los suelos de la erosión.
Además, proveen recursos económicos esenciales como madera, papel, resinas y fibras y sirven como refugio para miles de especies de plantas, animales y microorganismos. Sin embargo, este ecosistema enfrenta serias amenazas. El cambio climático altera los ciclos de nieve y temperatura, lo que favorece la proliferación de plagas como el escarabajo descortezador. Los incendios provocados por actividades humanas rompen los ciclos de generación natural. La tala industrial, la minería y la expansión urbana fragmentan el hábitat. Cada una de esas amenazas reduce la capacidad del bosque para recuperarse y poner en riesgo su biodiversidad y funcionamiento ecológico. Ante esto existen varias estrategias de conservación, entre ellas la creación y ampliación de áreas naturales protegidas, el manejo forestal sostenible mediante tecnologías adecuadas, el monitoreo de plagas, la reforestación con especies nativas y la aplicación de políticas internacionales enfocadas en reducir emisiones y proteger ecosistemas. La educación ambiental también juega un papel fundamental, ya que promueve prácticas responsables en comunidades y sectores productivos. En conclusión, los bosques de coníferas no son solo paisajes fríos y silenciosos, son ecosistemas antiguos, resilientes y esenciales para la vida en la Tierra. Conservarlos significa proteger nuestra biodiversidad, nuestro clima, nuestros recursos naturales y, en última instancia, nuestro propio futuro como humanidad. Después de conocer todo sobre los bosques de coníferas, es momento de reflexionar sobre lo que realmente significan estos ecosistemas para nuestro planeta y para nosotros. A lo largo de millones de años, los bosques de coníferas han resistido el paso del tiempo, el frío extremo, los incendios naturales y los cambios de clima. Han sido testigos silenciosos de la historia de la Tierra, y hoy más que nunca nos recuerdan que la naturaleza puede vivir sin nosotros, pero nosotros no podemos vivir sin ella. Durante este recorrido, aprendimos que los bosques de coníferas no son simples agrupaciones de árboles, sino verdaderos sistemas vivos donde cada elemento cumple una función. El suelo, los hongos, los insectos, los árboles y los animales están conectados en una red perfecta de equilibrio. Cada hoja que cae, cada semilla que germina y cada animal que se refugia bajo la nieve forma parte de un ciclo natural que mantiene estable el clima, el aire y el agua de todo el planeta. Y aunque parezcan lejanos, en Siberia, Canadá o Escandinavia, su influencia nos alcanza a todos, aquí donde vivimos. Gracias a ello respiramos un aire más limpio, tenemos lluvias regulares y disfrutamos de un planeta más fresco y equilibrado. Sin embargo, también aprendimos que los bosques de coníferas están en peligro. El cambio climático, la tala industrial, los incendios provocados, la expansión urbana y las plagas están destruyendo miles de hectáreas de cada año. Cuando desaparece un bosque no solamente se pierden árboles, se pierde un hogar, un ciclo y una fuente de vida. Se altera el clima, se afecta el agua y se rompe una cadena ecológica que tardó siglos en formarse. Por eso no basta con admirarlos o estudiarlos, debemos de protegerlos. Cada acción humana, por tan poca pequeña que sea, como reciclar, reducir el consumo de papel o cuidar el agua, ayuda mucho a estos bosques para que sigan cumpliendo su papel en el planeta. La conservación no solamente depende sobre los gobiernos o las organizaciones, también depende de nosotros, estudiantes, trabajadores y familias y comunidades enteras. Si aprendemos a valorar lo que tenemos y comprendemos que cada árbol cuenta, podemos asegurar que las futuras generaciones también conozcan el aire puro, el sonido del viento entre los pinos y la belleza de un bosque cubierto de nieve. Los bosques de coníferas nos enseñan algo muy importante, que incluso en las condiciones más duras la vida encuentra la forma de continuar, y nosotros como especie podemos aprender de esto, a resistir, adaptarnos y cuidar aquello que nos mantiene con vida. Cuidar los árboles de coníferas es cuidar el planeta, es proteger el agua que bebemos, el aire que respiramos y el clima que nos da refugio. Son más que árboles, son guardianes de equilibrio de la tierra, así que si alguna vez un pino, un abeto o un oyamel, recuerda que estás enfrente de una de las formas de vida más antiguas, sabias y generosas del mundo. Cuídalos. Así honras la historia de nuestro planeta y aseguras que el verde siga existiendo en un futuro. Preservar los bosques de coníferas no solamente es proteger la naturaleza, sino proteger la vida misma. Gracias.